A ver, nos vamos al Congreso de la Nación y estábamos mirando porque hoy a las 15 horas hay una sesión, esto de las sesiones virtuales que se está desarrollando por la pandemia para tratar, entre otras cosas, el refinanciamiento de las deudas que tiene la provincia con la ANSES. Lo cierto es que el debate respecto a sesión presencial, sesión virtual, que se debate o no en el Congreso, sigue siendo una polémica. Por eso saludamos a Vero Urriolabeitia. ¿Qué tal, Vero? ¿Bien? Bueno, a ver, ¿cómo sigue todo movido esto? El Congreso, Sí. Movido desde abril, desde que se empezó con las sesiones virtuales remotas en el Congreso Nacional en el contexto de la pandemia. Los parlamentos están funcionando así. De hecho, la Asamblea de las Naciones Unidas, los discursos de los presidentes fueron de modo virtual. Es la modalidad que se está utilizando. Sin embargo, es un recurso que está utilizando la oposición para tratar de trabar sobre todo algunos temas en particular. A ver. En principio hay que decir que hubo una impugnación de una sesión, en la justicia de la sesión del 16 de septiembre pasado. Esto tiene que ver, aparece técnico el tema, porque está vinculado con si las sesiones remotas están incluidas en el reglamento o no, si es una interpretación o una modificación del reglamento. ¿Te acordás que en abril la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió a la Corte Suprema una declaración de certeza precisamente para establecer si la Cámara de Senadores podía, a través de su reglamento, instalar un sistema alternativo a la presencialidad? Bueno, la Corte en ese momento lo que dijo es, bueno, sí, el Congreso, el Senado en particular, la Cámara Alta, puede establecer su propio reglamento. Y allí tenemos los paneles. Y allí tenemos los paneles, el sistema que está instalado, la realidad es que está funcionando, con algunos inconvenientes, sí, claramente los inconvenientes que la tecnología plantea. La conectividad, Vero. La conectividad, de lo que venimos hablando desde el principio. Es lo que ocurre. Claro. También hay que hacer un poquito de historia reciente. Los primeros días de septiembre los senadores de Juntos por el Cambio se hicieron presentes en el Congreso. Bueno, ahí también hubo ruido a propósito de si se podía o no sesionar de esa manera. Lo cierto es que la situación aparece complicada con algunos temas en particular. En algún momento fue la reforma judicial, un tema que ahora está en suspenso. Pero aparecen otros. El aporte extraordinario de las grandes fortunas, en principio el viernes se trataría en comisión y es posible que la semana que viene llegue al recinto. El presupuesto son los dos temas que están pidiendo en la Cámara de Diputados que se traten de forma presencial. Hablamos de los legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio, le enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidiendo la presencialidad. Estigmatización, ¿no? Esa es la palabra que se utiliza para rechazar la posibilidad del debate en el recinto del llamado impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Este impuesto solidario extraordinario. Sí, lo interesante es dar el debate. Aporte, después, los conceptos o las opiniones que cada uno de los legisladores tenga a propósito del proyecto, bueno, tendrán que ser debatidos en el Congreso. El problema es que para desviar la atención o evitar el debate, lo que se plantea es una cuestión sobre el funcionamiento o no vía remota. Habló a propósito de lo que está pasando en el Senado y de la impugnación de esta sesión del 16 de septiembre pasado, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, indicando que desde su perspectiva lo que se intenta es paralizar el Congreso. Esto a tono con un comunicado del Frente de Todos, también vinculando estas estrategias que plantea Juntos por el Cambio con precisamente un intento de evitar los debates. Ahí vemos entonces el posteo de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. Judicializan la política porque no aceptan las reglas del juego democrático. Excelente definición de lo que está pasando en el Parlamento argentino. Quieren paralizarlo, dijo Cristina, haciendo referencia a este comunicado del Frente de Todos, porque bueno, es cierto que, como decíamos, hay algunas dificultades. Está funcionando de todos modos el sistema de remoto, de hecho se sancionaron leyes, reglamentaciones, las comisiones funcionan también de esta manera. Vemos en este caso el comunicado del Frente de Todos, en donde se habla directamente de la bancada macrista que amenaza con paralizar el funcionamiento del Senado recurriendo nuevamente a los juzgados a buscar lo que no lograron conseguir en las urnas. Judicializan la política
porque no aceptan las reglas del juego democrático. Es más complicada la sesión virtual en el Senado que en diputados, ¿no? Desde el comienzo. Sí, en realidad la presencia de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Senado, bueno, genera un ruido más intenso, sobre todo con el interbloque de Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en el Senado los legisladores de Juntos por el Cambio impugnan las sesiones remotas, judicializan la sesión del 16 de septiembre. En el caso de la Cámara de Diputados, una presentación de los legisladores a Sergio Massa para que el aporte extraordinario del presupuesto se trate de manera presencial. Final abierto en el Congreso. Seguiremos la semana próxima, Vero.